Muy buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Marco Montero y en la clase de hoy vamos a trabajar el tema del área superficial y partes del cilindro circular recto. Sin embargo, antes de empezar con este tema es importante hacer un pequeño repaso previo. En este repaso vamos a ver lo que es la longitud de la circunferencia, el área de la circunferencia, el perímetro del rectángulo y el área del rectángulo. Para la longitud de la circunferencia tenemos que esta está dada por la multiplicación de 2 por pi por r. Para recordar un poco lo que era r, con r nos estamos refiriendo a lo que es el radio. Suele ser una notación muy básica, pero lo recordamos por si acaso. Este suele ser el segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta uno de sus bordes. Sin importar en qué dirección se tome, al ser exactamente del centro, cada uno de los radios que se puedan llegar a dibujar miden exactamente lo mismo. En lo que es el área de la circunferencia, la tenemos por acá, que es pi por r al cuadrado. Tenemos la fórmula del perímetro del rectángulo. Sin embargo, me imagino que ya muchos de ustedes la saben, que consiste simplemente en sumar cada una de las medidas de los lados del rectángulo, en este caso, que es lado más lado más lado más lado. O esta fórmula que puse acá, simplemente es una forma de escribirlo, ambas son completamente correctas. En este caso yo puse 2 por L mayúscula, que con L mayúscula me refiero al lado largo del rectángulo, y 2 porque evidentemente tiene dos lados. Con L minúscula me refiero a lo que es el lado corto, y 2 porque, una vez más, tenemos dos lados. El área del rectángulo tenemos que la fórmula es base por altura. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, eso es lo que significa que podemos escribir altura por la base y sería completamente correcto, porque la conmutatividad lo que nos dice es que el orden de los factores no afecta el producto. Entonces, para refrescar un poco estos temas, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. En este caso vamos a calcular el área y la longitud de una circunferencia dada su radio. En este caso aquí tenemos tres radios. Como son fórmulas que acabamos de trabajar, entonces las vamos a tener por acá para que sea más fácil. En el caso del punto A, tenemos que el radio va a ser de 5 centímetros. Entonces, para calcular lo que es el área, vamos a tener que es, como dice la fórmula del área aquí, el área, perdón, es pi por r al cuadrado. En este caso nuestro r es 5, entonces vamos a tener que 5 elevado al cuadrado es 25. Entonces vamos a tener 25 pi. En muchas ocasiones, este resultado, así como está, es completamente válido. Bueno, en todos los casos, perdón, es completamente válido. Sin embargo, depende de la situación, es más recomendable escribirlo en su forma de decimal. Eh, entonces, para escribirlo en forma decimal, lo que hacemos es colocar este símbolo acá. Este símbolo, usamos esta nomenclatura para escribir aproximado, porque sabemos que pi es un número irracional de decimales infinitos. Por si no recuerdan, pi es 3,14 y muchísimos decimales que justo ahora no recuerdo. Entonces, si nos ayudamos de una calculadora y lo metemos en ella, lo calculamos y usamos el botón que aparece en la mayoría de ellas de esta manera, podemos saber cuánto es este resultado, pero en decimales. Entonces, en este caso sería 78,53 centímetros cuadrados. Es importante siempre colocar la medida en la que estamos trabajando, en este caso centímetros, y el cuadrado porque estamos hablando de un área. Para la longitud de la circunferencia tenemos la fórmula acá, 2 por pi por r. Una vez más, el r sigue siendo 5, como estamos en la partida del ejercicio. Entonces tenemos que 2 por 5, eso es 10. Entonces tenemos 10 pi. Una vez más, usamos el símbolo de aproximado. Y como yo la calculadora nos damos cuenta de que esto es 3,41 centímetros. ¿Por qué esto es en centímetros y no está elevado al cuadrado? Porque nos referimos a una distancia. Normalmente esto está elevado a la 1, pero es eso elevado a la 1. Por lo general no tiende a escribirse. Entonces vamos con la parte B del ejercicio, donde el radio es 4 centímetros. Una vez más, el área. Tenemos que el área es pi por r al cuadrado. En este caso, el radio es 4. Sabemos que 4 al cuadrado es por 4, 16. Entonces tenemos 16 pi. Una vez más, lo pasamos a decimal con ayuda de la calculadora. Tenemos que estos son 50,26 centímetros cuadrados. Para la longitud hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos la fórmula 2 por pi por r. Nuestro r es 4. 4 por 2 es 8. Entonces tenemos 8 pi. ¿Cuánto es 8 pi en decimales? Tenemos que esto es 25,13 centímetros. Para el ejercicio C hacemos lo mismo nuevamente. Tenemos que el radio es 9 centímetros. Entonces, para el área, tenemos que es 81 pi. ¿Por qué 81? 9 al cuadrado es 81. Tenemos que al pasar esto a decimales. Es aproximadamente, no olvidemos que es aproximado, porque perdemos muchos decimales en el proceso. Entonces sería 254,46 centímetros cuadrados. La longitud sería igual, usando la misma fórmula. 2 por 9, que en este caso es 18. 18 pi. 18 pi es aproximadamente 56,54 centímetros. Entonces, así es como se aplicaría muy en resumen, de manera muy rápida, las fórmulas que acabamos de ver en el contexto de las circunferencias. De manera análoga, o sea, similar, pero para el caso del rectángulo vamos igual a hacer unos cuantos ejercicios para poder usar sus fórmulas. Las voy a poner, esas son muy sencillas, claramente, pero las pondremos aquí en caso de ser necesarias. No volveré a copiar los números porque los tenemos aquí en pantalla. Entonces tenemos que para la parte A, para el área, sabemos que es base por altura, entonces tenemos que es 4 por 2, entonces sabemos que es 8 centímetros, una vez más, cuadrados, porque estamos hablando de un área.
La longitud, podemos simplemente hacer un pequeño dibujo si queremos de un rectángulo. En este caso que sería del lado 4. Un lado es 4 y el otro lado es 2. Podemos simplemente sumarlos de manera normal. O para hacerlo un poco más rápido usar la fórmula que les di hace un momento. Yo prefiero usar esta fórmula de acá. Aparte de que por gusto simplemente para mí sería más elegante. Tenemos que sería 2 por el lado largo, en este caso 4. Entonces vamos a tener que es 8 más 2 por el lado corto que es B. Perdón, que sería 2. Que en este caso es 4. Entonces 8 más 4 eso es 12. Entonces vamos a tener 12 centímetros. Para la parte B, entonces tenemos que la altura es 6 y la base es 3. Entonces tenemos que entonces el área va a ser de 18 centímetros cuadrados. Aquí me equivoqué, puse una L, eso es una P de perímetro, es que como estamos trabajando con la longitud de la circunferencia, la letra generalmente no importa, pero para hallar un orden es mejor hacerlo de esta manera. Entonces el perímetro de la parte B tenemos que es 2 por 6, 2 porque aquí tenemos que la altura es 6, más 2 por, tenemos que la base es 3, 2 por 3. Entonces vamos a tener que es 8, 12, 2 por 6, 12, más 2 por 3, 6. Sumado esto me va a dar 18 centímetros. Entonces con el punto C hacemos lo mismo que hicimos en los anteriores. Para lo que es el área, es base por altura. Entonces tenemos que 15 por 4, puede ser una multiplicación, es fácil, pero hacer la mente es algo complicado. Entonces si gustan pueden hacerlo en calculadora. Entonces tenemos que eso es 60. Sin embargo hay que ponerle atención a lo que es la medida. Hemos estado trabajando con centímetros, pero aquí puede que haya una pequeña trampa y a veces esto suele pasar en exámenes o en algunas tareas. Aquí tenemos metros, entonces sería metros cuadrados. Una vez más, la fórmula sin embargo no va a cambiar sin importar qué medida estemos usando. Entonces para el perímetro vamos a tener que es 2 por 15 más 2 por 4. Entonces tenemos que es 30, 2 por 15, 30, más 2 por 4, 8. Esto va a sumar 38 centímetros. Perdón, centímetros. No sé qué estoy pensando ahí, me disculpan, estamos hablando en metros, este es el último ejercicio de la trampa. Hasta yo me confundí. Entonces son aspectos en los que hay que tener cuidado. Ahora procedemos a trabajar en un pequeño ejercicio. Se los voy a leer. Dice, la junta directiva de un colegio está preocupada por la limpieza de sus pasillos. Por esta razón diseñan unos basureros de forma cilíndrica de acero inoxidable, como estos que se ven acá en la foto, algo parecido, para colocar por los pasillos. Estos tienen un radio de 15 centímetros y una altura de 12 centímetros. Note que estos basureros no tienen una tapa superior. ¿A qué nos referimos con esto? Aunque suene bastante obvio, es importante aclararlo. Esta parte de aquí está vacía, pero por obvias razones, la parte de aquí sí está completa, porque si no la basura pasaría directo y caería al suelo. Entonces, la pregunta del ejercicio sería, ¿cuántos centímetros cuadrados de acero inoxidable se necesitaría para fabricar cada uno de estos basureros? Entonces, ¿cuánto se ocupa para fabricar uno de estos? La segunda pregunta nos dice, ¿cuántos centímetros cuadrados de acero inoxidable se necesita si la junta desea colocar 10 de estos? Esta pregunta sale de manera muy inmediata, si se logra contestar la primera. Entonces, les doy unos 15-20 minutos o el tiempo que consideren necesarios. Pueden pausar el video y cuando lo tengan resuelto pueden compartir sus ideas con sus compañeros. Y una vez tengan todo claro, pueden continuar con el video para saber la respuesta. Ok, de acuerdo. Una vez compartieron sus ideas e intentaron resolver el ejercicio, voy a hacerlo yo para que tengan la respuesta. Entonces, vamos a bajar el lápiz. Intentamos dibujar un cilindro. Ignoremos y fijamos que este es un cilindro bien hecho. Entonces podemos darnos cuenta de que acá, hecho un cilindro, tenemos acá que hay una circunferencia, la cual tiene su propio radio. Vemos que la de abajo es igual. Y por ser un cilindro circular recto, ambas circunferencias son iguales, por ende, ambos radios son iguales. Eso es muy importante tenerlo claro. Ok, ahora el reto del ejercicio sería cómo visualizo yo este problema para poder resolverlo. Pues una forma interesante de hacerlo es, imaginemos que cortamos el cilindro por acá. Entonces, hacemos ese corte e intentamos como desarmarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, al desarmarlo, tenemos un dibujo tal que así. Donde aquí podemos ver una circunferencia, otra circunferencia y un rectángulo. ¿Qué es esto? Como podemos ver en la imagen de la par, esas serían las bases, lo que corresponde a cada circunferencia, y el rectángulo verde, lo que sería la superficie lateral. Y como toda figura, sabemos que tiene una altura y un radio, que ya lo habíamos mencionado, que es el de las circunferencias, que es este de acá. Entonces, ok, una vez visto eso, regresamos al ejercicio, ya que lo tenemos bien visualizado. De manera un poco improvisada, intentamos replicar el dibujo. Recordemos lo que decía el enunciado, que el basurero no tiene la tapa superior, entonces podemos eliminar una de las circunferencias. Entonces necesitamos averiguar el área de este rectángulo y de esta circunferencia. Ok, tenemos, según los datos que nos da el ejercicio, tenemos un radio que mide 15 centímetros y una altura que mide 32 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vemos que son situaciones muy similares a las que trabajamos hace un momento en los ejercicios anteriores en el repaso previo. Entonces, intentemos calcular el área
de la circunferencia. Pongo área de esto, de la circunferencia de este círculo, para poder identificar la que estamos hablando del área de esta circunferencia. Entonces recordemos la fórmula del área de la circunferencia, que era pi por r al cuadrado. En este caso nuestro r es 15, entonces vamos a tener pi por 15 al cuadrado. Esto sería 225 pi. Podemos pasar este número a decimales. Sin embargo, la manera más recomendable de hacer esto es hacer la sustitución, la conversión a decimales hasta el puro final, ya que como vamos perdiendo decimales en cada conversión, vamos a perder exactitud en la respuesta final del ejercicio. Entonces, por ahora, mantengámoslo así, con pi. Ok, entonces ya tenemos el área de esto. Perfecto. Ok, ahora nos falta es el área del rectángulo. ¿Cómo calculamos el área del rectángulo? Era base por altura. Entonces tenemos, era base por altura. Base por altura. Y aquí tenemos cuánto es la altura, que son 32 centímetros. Entonces tenemos que es la base por 32. Sin embargo, nuestro problema ahora es cuánto mide la base. Eso es lo que no lo sabemos. Sin embargo, de la misma manera en la que desarmamos el cilindro, podemos intentar desarmar esa circunferencia. Si tomamos la circunferencia como si fuera un cordel, por decirlo de alguna manera, y tomamos que un extremo venga aquí y el otro extremo aquí, nos podemos dar cuenta de que la longitud de la circunferencia es exactamente lo que mide este lado del rectángulo, que si lo vemos acá en el dibujo y lo abrimos, sabemos que donde inicia el rectángulo es exactamente el mismo lugar donde tiene que terminar. Entonces, dicho eso, tenemos que calcular lo que es la longitud de la circunferencia. Eso era 2 pi por r. Una vez más, tenemos que r era 15, entonces vamos a tener que es 30 pi. Ok, entonces ya podemos despejar este b, ya sabemos cuánto vale b. Entonces el área del rectángulo va a ser 30 pi, que es el b que acabamos de encontrar, que corresponde a la longitud de la circunferencia, por la altura que ya tenemos del ejercicio, que en este caso era 32. Entonces si multiplicamos, tenemos que esto va a ser 960 pi. Una vez más, no convertimos pi para no perder exactitud. Entonces, una vez que ya tenemos el área del rectángulo y tenemos el área de la circunferencia, simplemente tenemos que sumarlas. Entonces, tenemos que el área total, de total, va a ser 960 pi más 225 pi. 225 pi. Esa suma nos daría 1185 pi. Okay, y una vez que ya tenemos este resultado final, que sabemos que es el área total de lo que necesitamos, podemos hacer la conversión. Entonces tenemos que eso es aproximadamente 3722.78 centímetros cuadrados. Recordemos que cuadrados porque estamos hablando de un área. Entonces esta sería la respuesta a la primera de nuestras preguntas. ¿Cuántos centímetros cuadrados de acero inoxidable se necesitan para hacer un basurero? Ok, ahora tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto se necesita para hacer 10 de estos basureros? Pues esta se responde de manera bastante sencilla. Simplemente tenemos que tomar ese resultado y multiplicarlo por 10. Porque todos los basureros son iguales. Entonces, una vez multiplicado y convertido a decimales, tenemos que para 10 basureros se tiene que es serían 37.227.87 centímetros cuadrados. Suena mucho, pero de ahí si convertimos esto a metros, sabemos que simplemente van a ser 37 metros y un poquito más. Entonces, también tenemos que ver que el ejercicio, que la respuesta del ejercicio, perdón, tenga sentido con el contexto, ya que nos estamos basando en algo más o menos real. Ok, entonces tenemos acá una vez más un par de ejemplos para reforzar el tema que acabamos de estudiar en el ejercicio del problema. Entonces dice, calcule únicamente el área lateral de los siguientes cilindros dado su radio y su altura. Entonces aquí tenemos el radio y la altura, otro radio y su respectiva altura. Entonces hay que leer cuidadosamente el enunciado que nos dice únicamente el área lateral. El área lateral es esta área en verde que vemos acá, si queremos ver el cilindro desarmado, por decirlo de alguna manera, o si lo vemos en forma completa, sería este lado de acá. En otras palabras, es el área total, exceptuando las bases. Entonces, les daré unos cuantos minutos para que ustedes lo resuelvan por su cuenta, y cuando lo tengan listo pueden continuar con el video. Ok, de acuerdo, suponiendo que pausaron el video y lo resolvieron por su cuenta, entonces procedemos a resolverlo. Colocamos de este lado lo que son las fórmulas para tenerlas un poco más a mano. Entonces, del ejercicio 1 vamos a tener que es la longitud de la circunferencia. Vamos a tener que, recordemos, la fórmula la tenemos acá, entonces es 2 por pi por r, que en nuestro caso r es 6. Entonces vamos a tener 12 pi. Y ya tenemos lo que es nuestra base del rectángulo. No convertimos a decimales para no perder exactitud, como ya habíamos mencionado antes. Entonces, ya teniendo la base y la altura que nos da el enunciado, podemos saber que el área, perdón por este rectángulo tan feo, el área del rectángulo es base por altura, entonces vamos a tener 12 pi por 2. Entonces tenemos que eso es 24 pi. Entonces, ya teniendo el resultado final, ya podemos hacer la conversión a decimales. Entonces tenemos que esto es aproximadamente 75.39 centímetros cuadrados. No hay que olvidar las medidas que estamos usando. Entonces vamos con el ejemplo 2.
un poco más de lo mismo. Entonces calculamos la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r. En nuestro caso, nuestro r es 15. Esto nos va a dar 30pi. Ahora ya tenemos la base del rectángulo, que es el 30pi que acabamos de obtener, más los 15 de altura que tenemos del ejercicio. En este caso vemos que es un caso muy particular porque tenemos que el radio es 15 y la altura también es 15. Esto no afecta en absolutamente nada, son casos posibles que se pueden dar. Entonces el área sería 30pi por la altura, que es 15. Entonces si multiplicamos esto tenemos que es 450 pi. Entonces aquí ya tenemos el resultado final, podemos hacer la conversión a decimales. Entonces podemos decir que esto es aproximadamente 1413.71 centímetros cuadrados. Entonces podemos decir que con ese ejemplo terminamos lo que es la clase de hoy. Entonces muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.